a una nueva edición de Revalidando Destinos, este gran ciclo que fue ideado por Ariel Jiménez, gran dirigente de San Juan, y que tuvo 27 ediciones. Hoy es la última del año, tomen nota, se viene un nuevo desafío para el año que viene. Gracias por acompañarnos a todos los que lo han hecho. Y la verdad que queríamos terminar con algo diferente, con algo superador, con algo que a todos los agentes de viaje nos va a servir, tener un destino nuevo, aprender de un destino nuevo, de cómo comercializarlo, qué tiene. Creo que es importante de este destino argentino, que tanto nos enorgullece y que creo que es importante tenerlo en todos los escritorios de las agencias de viaje. Para los para los muchos, porque la verdad que a lo largo de estas charlas fueron más de 3.000 agencias de viajes las que participaron del ciclo, ya saben que pueden ir haciendo las preguntas en el chat y las iremos contestando después. Y en lo personal le quiero agradecer mucho a todo el equipo de Fabit. Es un orgullo ser presidente de esta institución con todo lo que hemos tenido este año, con todo lo que tenemos el año que viene por delante, pero también le quiero agradecer a Belén y a Fernando, que son los encargados de esta gran capacitación de hoy. Ellos seguramente le contarán, son dos grandes profesionales, que nos vienen a enseñar un poco de este destino maravilloso que creo que hay que abrir la cabeza para sorprendernos, pero sobre todo para seguir con tanto sentimiento. Un fuerte abrazo. Aprovecho a todas las agencias para saludarlos, que tengan unas hermosas fiestas, que tengamos todos los agentes de viajes un gran 2026, más unidos, más profesionales, y creo que seguiremos en este camino de la capacitación permanente. Así que, Fernando, Belén, la charla es toda de ustedes. Gracias por subirse a este tren y enseñarnos lo que es este gran destino Malvinas. Un abrazo. Hola, buenas tardes. Bueno, primero saludarlos a todos, agradecerles por el tiempo que se están tomando, especialmente agradecerte a vos, Andrés, y a todo tu equipo por esta linda iniciativa, que realmente creo que es necesaria. Ya van a ver que la idea nuestra hoy es capacitar sobre este maravilloso destino. Mi nombre es Fernando Cordero, soy agente de viajes. Y si estamos hoy acá para poder suministrar todo el tipo de información turística de este destino, básicamente es por una parte porque conocemos muy bien este destino. Yo en lo personal viví 9 años en Islas Malvinas, me dediqué al turismo receptivo durante muchos años, soy guía de turismo acreditado por la Cámara de Turismo de Malvinas, así que vengo hoy a tratar de informarles, de contarles, de darles esa información que por ahí es muy difícil de encontrar online. Y bueno, para eso es que estamos hoy y lo hacemos de muy buena manera y con muchísimas ganas. Así que vamos a comenzar. Eh, Vamos a esperar acá la diapositiva para que nos vayamos apoyando. Bueno, Islas Malvinas. Nosotros hemos usado esta frase del secreto mejor guardado del Atlántico Sur. La idea es que en unos años más ya no sea un secreto, ni que sea llamándolo como destino exótico. Para eso estamos acá. Sin duda, Malvinas, para muchos es un destino exótico, para otros un destino totalmente desconocido. Eh, es un lugar en el mundo que cuando lo asociamos y lo pegamos un poquito a la rama del turismo, sin duda que capta y llama la atención. Hay mucha gente que por ahí dijo en alguna vez en mi vida me gustaría ir a Malvinas, no tengo la menor idea de cómo, quién, cuándo. Eh, hay, hay gente que sencillamente por un tema de nacionalismo, de alguna relación familiar con alguien ligado quizás a que fue el conflicto, gente que está interesada en la parte de la flora, la fauna, hay mucho. El mundo Malvinas es mucho más amplio de lo que nosotros, que estamos ligados directamente al turismo, podemos imaginar. Es por eso que hoy justamente la idea es capacitarlos.
responder todas las dudas que tienen y, y vamos a dar inicio a esto. Vamos a ser dos personas que vamos a realizar esta capacitación, así que ahora van a conocer quién es la otra persona a cargo de esta linda jornada. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Belén Caxiamani, soy agente de viajes, igual que casi todos los que están acá hoy presentes. Y bueno, traemos este destino, como le decía Fernando, yo llegué por cuestiones de la vida a Malvinas, ahí lo conocí a Fernando, quien ya vivía allá hacía más de 9 años, y comenzó un proyecto silencioso de poder llevar todo lo que es la información de Malvinas, que cuando en su momento yo la necesité no estaba al alcance de la mano, no había tanta información en redes, si bien lo de redes siempre hay que tomarlo con pinzas, había muy poco acceso a la información, así que empezamos a hacer un trabajo para difundir un poco este destino que cualquier agente de viajes tiene que tener sobre su escritorio, porque Malvinas es un destino muy especial, más allá del destino per se, tiene toda una historia atrás, muchas historias, mucho sentimiento. Así que bueno, no quiero extenderme demasiado en esto porque ya es abundar sobre lo que todos sabemos, sentimos y conocemos. Vamos a ir a la capacitación en sí y lo principal es cómo llegamos a Malvinas, ¿sí? Tenemos dos formas hoy de llegar a Malvinas. Una, la más conocida, que es la vía marítima, con los cruceros, los diferentes cruceros que hacen todo lo que es sur argentino y chileno, los cruceros de expedición, los que van a Antártida. Em, Acá no nos vamos a detener tanto porque el crucero no es la mejor forma de llegar a conocer Malvinas. Todos sabemos que las recaladas de los cruceros están sujetos a clima. Malvinas no tiene un puerto montado en la costa accesible al pueblo para que los pasajeros bajen. Entonces los cruceros quedan fondeados a la gira, bajan con tenders y si bueno, hay determinados nudos de viento, los cruceros no bajan los tenders por una cuestión de que los seguros no les dan la cobertura necesaria, entonces la gente queda ahí en la bahía viéndolo de lejos y ya se trunca ese sueño de llegar y quien llega tiene muy poquitas horas y llega a ver alguna pingüinera o a ver el cementerio, a caminar un poquito por el pueblo. Solamente me quiero detener aquí para quienes usualmente venden el destino con cruceros, es que traten de hacer hincapié en sus pasajeros, de que la excursión que quieran hacer, la visita que quieran hacer cuando recalen, la tengan comprada en el mismo momento que adquieren su crucero. Nos está pasando sobre todo en esta fecha, que por ahí tenemos muchísimas consultas, qué podemos hacer, qué se consigue, y hay una cuestión que es meramente operativa, es un pueblo de 3.000 personas, ya vamos a ahondar más en eso, donde tenemos días donde recalan dos cruceros con 5 o 6.000 pasajeros a bordo, no hay posibilidad fáctica de darle servicios a todos, entonces quien compre un crucero para llegar a Malvinas tiene que saber que la recalada está sujeta a clima y que tiene que contratar su servicio allá con la mayor antelación posible, ¿sí? Y tenemos la vía aérea. Vía aérea le llamamos a todo lo que es el vuelo de la TAM. Las islas, el archipiélago de Malvinas, que son más de 700 islas y tienen un solo aeropuerto internacional, tienen solamente una conexión aérea semanal, que es con la aerolínea LATAM. Todos los sábados de cada mes llega un vuelo de LATAM a las islas, si el clima lo permite también, que ya vamos a andar más en eso. Y es un vuelo comercial que parte de Santiago de Chile, tiene una escala técnica en Punta Arenas y una vez al mes, el segundo sábado de cada mes, hace una segunda escala técnica en Río Gallegos y de ahí va a Malvinas. Todos los sábados hace el sentido inverso, es decir, el aeropuerto de Mount Pleasant, que es el aeropuerto que nos recibe en Malvinas, Punta Arenas, Santiago, con la salvedad de que el tercer sábado de cada mes vuelve a tocar Río Gallegos. Eso a nosotros nos da la posibilidad de conectar el destino todos los sábados vía Chile o un sábado al mes vía Río Gallegos. Momentáneamente, como todos saben, el aeropuerto de Río Gallegos está en obra hasta este mes inclusive de diciembre. Así que este vuelo estuvo operando desde el aeropuerto de Ushuaia, la capital de Malvinas. Históricamente se dio este hecho que hizo que el vuelo que va a Malvinas salga de Ushuaia en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ya después volvemos a la normalidad de Río Gallegos. Y la otra posibilidad aérea es, por supuesto, con un vuelo privado que se puede hacer.
se puede contratar un vuelo privado, obviamente con los costos que eso implique, pero ahí ya nos permite hacer una estadía de menor o mayor cantidad de noches porque ya no estamos atados a esa estadía de 7 noches que termina siendo obligatoria hoy por hoy por una cuestión de vuelo, básicamente. Fernando. Bueno, vamos a ver el segundo ítem importantísimo, que son los requisitos de ingreso. Primero, tenemos que entender todos que vamos a llegar, si bien es un vuelo comercial operado por LATAM, vamos a llegar a un aeropuerto militar. Bien, y esto es bien importante entenderlo, saberlo. ¿Por qué? Porque si bien es un vuelo comercial, se atiende desde un aeropuerto militar. Tenemos un protocolo de seguridad de ingreso natural como cualquier aeropuerto comercial en el mundo, pero con la salvedad que al ser militar y que las cosas están bastante revueltas hoy en día en todos lados, por ahí hay algunas cositas donde los militares exigen aumentar los estándares de seguridad. Lo primero y lo más básico, por supuesto, ticket de regreso, de ida y de regreso. No es solamente llegar y decir estoy acá, después me arreglo cómo volver. No, nos pueden pedir el ticket de regreso, eso es importantísimo. La reserva de alojamiento también. Si bien esto no se lo piden a cada uno de los pasajeros, se hace, digamos, un porcentaje de los pasajeros que arriban y dicen, hoy al 12% de la cantidad de pasajeros les vamos a hacer una revisión de que estén todos estos ítems como corresponde. Lo mismo con la asistencia al viajero. Eso es obligación, es un requisito que determina el gobierno de la isla, que tiene que tener una cobertura mínima de 2 millones de dólares. Ya les voy a explicar el por qué. Y bueno, a su regreso se debe pagar una tasa de embarque que hoy tiene un costo de 32 libras. Todo esto en realidad tiene una razón de ser en conjunto, perdón, en común, que es básicamente que el gobierno de la isla lo que quiere evitar a toda costa es que lleguen personas con la intención de quedarse a buscar trabajo, de quedarse para probar suerte, etcétera. Ellos en ese sentido son muy cuidadosos. Les es fácil controlar este tema porque es una población civil que se concentra principalmente en la isla este, o conocida como la isla Soleá también, de unos 3.000 habitantes civiles. Digo civiles, porque aprovecho de comentarles que si bien está esta población civil de aproximada de 3.000 habitantes, está la base militar que cuenta con efectivos de más de 2.000 militares, como un dato anexo. Entonces, les repito, no se le solicita esto a todos los pasajeros. De 200 pasajeros que ingresan en un vuelo, puede ser a 30. El tema es que uno como agente de viajes, por supuesto, tiene que asegurarse que esto esté todo resuelto para que nuestros clientes al destino no tengan este problema. Que pasa a ser un problema. Pasa a ser un problema. Yo trabajé en el aeropuerto un par de años, estuve justamente a cargo de la seguridad y me tocó ver casos en particular en que algún pasajero venía sin el alojamiento. Ahí ya se pone un poco más espeso el tema, les piden acreditación de tarjetas de crédito con fondos para poder pagarse, digamos, la hotelería. De lo contrario, señor, pegue la vuelta, si hay espacio en el avión, vuelva a subirse en el mismo avión y será hasta una próxima. En ese sentido son bastante estrictos, pero la razón principal es esa, es un control migratorio básicamente. Bien, así que yo les diría que requisito de ingreso en general, estos son los puntos a tener en consideración. La asistencia al viajero es súper importante. El hospital, si bien hay un hospital clínico en Malvinas, es un hospital que ya cuando el pasajero necesita alguna intervención quirúrgica o algo, ellos tienen convenios directos con la clínica alemana en Santiago de Chile o un hospital en Montevideo. Y para eso la asistencia médica necesita esta cobertura alta y además que tenga el traslado sanitario. ¿Bien? Eso si alguien después quiere saber exactamente, nosotros podemos ayudarlos, decirles cuál es la asistencia que realmente funciona en destino, de qué manera funciona la asistencia también, que tiene una particularidad que Belén les va a explicar en un ratito más. Pero bueno, a modo grueso, digamos, los requisitos de ingreso son estos. Bien, en cuanto a la asistencia, solamente agregar que ninguna asistencia de las que conocemos acá tiene cobertura directa en las islas, todo va a ser por reintegro y no todas las asistencias cubren los reintegros en Malvinas, por ende ustedes tienen que consultar con la asistencia que normalmente trabaje, primero si tiene una cobertura de más de 2 millones de dólares y segundo si a pesar de tenerla cubre reintegros en Malvinas porque siempre son montos altos.
El mes pasado tuvimos un pasajero que una consulta por angina la pagó 500 libras, son $700 esos más o menos. Así que bueno, son cuestiones. Acá no está puesto, pero bueno, es documentación, por supuesto, tienen que tener un pasaporte vigente de cualquier nacionalidad, no es solo a los argentinos que nos piden pasaporte, que es un tema también por ahí que está siempre en conflicto. El pasaporte tiene que tener una vigencia de 6 meses y no es necesario, porque siempre nos consultan, no es necesario el UK ETA, el visado que normalmente se hace para Londres o para el Reino Unido. Todo lo que es territorio de ultramar está exento de ese visado, no tienen que hacerlo, no es necesario, eso se lo garantizamos porque tenemos pasajeros todos los meses desde que se estableció el UK ETA y no es requisito de ingreso, ¿sí? Para que lo tengamos claro y no entremos en confusión. Con respecto acá a un poquito de información general del destino, les podemos contar básicamente que el idioma oficial de la isla es el inglés, y si bien es el oficial, no es el único que se habla, porque en la isla tenemos un crisol de razas, hay más de 30 nacionalidades conviviendo en un pequeño espacio de tierra. Bueno, está toda la gente nacida ahí, isleños de varias generaciones, y después tenemos muchos filipinos, muchísimos sudafricanos está llegando en el último tiempo. En lo que es Latinoamérica hay presencia de algunos argentinos, muchos uruguayos, muchos peruanos y muchos chilenos. Hay españoles, hay polacos, pero principalmente la población está compuesta por un crisol de razas. Mucha gente de Santa Elena, de la isla de Santa Elena, la isla de Napoleón, si alguno se ubica, una isla chiquita perdida en el mapa. Están gente que llega con permisos de trabajo, como les contaba Fernando, está todo bastante reglado para todas las nacionalidades, entonces quien llega ahí ya llega establecido. Y bueno, se habla el idioma inglés como principal lengua, pero en la calle uno termina escuchando otros idiomas. La moneda que corre es la libra de las islas, la libra malvinense, las islas de las Falkland, como les dicen ahí, eh, y tiene el mismo valor y el mismo tipo de cambio que la libra normal. Ustedes pueden viajar con dólares y cambiarlos en el banco por libras, pueden pagar con tarjeta de crédito, pero básicamente todo lo que que está cotizado y con precio ahí va a estar en libra. La población, bueno, un poco les contaba, hay más ovejas que gente, hay 60.000 cabezas de ovejas por cada 3.000 personas que hay en las islas, y la población está dividida en población civil y población militar, que es la población que va y viene, que está en la base tanto de Mount Pleasant como en la base, hay una nueva base en la isla oeste, que también hay algo de personal ahí. El archipiélago le decimos porque no son las dos islas que uno tiene en la cabeza, son más de 700 islas Malvinas. En muchas de ellas hay distintos lodges para quedarse, que ya vamos a hablar de eso. Y si bien la población principal o el poblado está en Puerto Argentino, Puerto Stanley o Stanley, hay diferentes estancias y zonas rurales donde hay pequeños pobladitos que se arman. Yo cuando nombro, por ahí voy diciendo dos, tres nombres. Otra particularidad del destino es que todo tiene doble nominación. ¿Por qué? Porque había una forma de llamar a las diferentes locaciones en las islas eh, previo a la guerra. Durante los 74 días de guerra todo cambió de nombre y después ya en la práctica todo volvió a la antigüedad, pero para nosotros se sigue llamando Puerto Argentino, Puerto Yapeyú, Puerto Mitre, Pradera del Ganso, y allá todo tiene otro nombre. Esto, cuando hablamos de Malvinas, tenemos siempre que, más allá de lo que genera en nosotros, tenemos que tener una amplitud de criterio y entender que para nosotros las cosas se llaman de una forma y para ellos se llaman de otra, y hoy son ellos los que están viviendo ahí. Entonces siempre hay que buscar un balance entre todo eso. Nosotros optamos por decir los dos nombres más allá de lo que uno sienta, ¿sí? Con respecto al aeropuerto, lo dejé para el último, un poco Fernando les adelantó. El aeropuerto es un aeropuerto militar, es una base militar de la OTAN, por ende tiene particularidades para lo que es el turismo específicamente. Ustedes no pueden llegar como cualquier otro aeropuerto del mundo y decir me tomo un Uber, alquilo un auto, tomo un servicio de traslado, porque eso no existe. Si bien hay shuttles que van en forma semi-regular del aeropuerto al pueblo,
Cada persona que pasa por la base militar tiene que estar inscripta, por ende tiene que estar hecha la reserva previa al traslado, no es llegar y resolverlo. No hay restaurantes, no hay bares, no, no hay un cajero para cambiar divisa. Es un aeropuerto que funciona principalmente para uso militar, pero que recibe una vez a la semana un vuelo comercial y un poco que modifica o muta su uso, pero está todo pensado para que sea militar esto, ¿sí? No hay internet en el aeropuerto, y la particularidad más grande, por lo cual también es responsable indicarle a nuestros pasajeros que vayan con todo resuelto, es que cuando llegan allá no tienen forma de conectarse, porque todos los servicios de teléfono que podamos tener nosotros acá no tienen convenio con la única empresa de telefonía que hay en la isla, que es Shure. Entonces, al no haber compatibilidad, no tenemos señal, solamente podemos usar nuestros móviles a través de la conexión Wi-Fi, que es paga, que es lenta, que es cara y que es de baja calidad, para compararlo de alguna manera. Entonces tenemos que conectarnos vía hotspot con unas tarjetitas prepagas, nos conectamos al módem del lugar donde estemos, al router, y esa es la forma. Y si bien ahora está llegando el uso de Starlink, no es legal hoy por hoy en la isla por este convenio que tiene esta empresa monopólica de telefonía. Hay algunas antenas de Starlink, de hecho muchos de los guías con los que trabajamos lo tienen incluso en sus vehículos, y hace que los pasajeros a veces se conecten mejor estando en un campo de batalla que estando en el propio hotel, porque la conexión es mucho mejor vía Starlink, pero bueno, es ilegal en las islas. Así que bueno, es un poquito en cuanto a la información general del destino. Hay un solo cajero automático que está en las afueras del pueblo. Todo lo que es cambio de divisa se puede hacer en el banco, que está en la calle principal, que es la Rose Road, al frente de los principales hoteles, y se hace a través de unas boletitas que se escriben a mano. Los guías suelen ayudar a los pasajeros para que puedan hacerlo, sobre todo quien no se maneja en idioma inglés, y hacen esos cambios de dólares por libras esterlinas o libras de las islas. Perdón. En cuanto al alojamiento, si bien, como les decía, es una población muy pequeña, la oferta que tienen es variada y es buena, es amplia. eh, en todo lo que es el pueblo, en Puerto Argentino, tenemos principalmente tres hoteles, uno de calidad boutique con 6 habitaciones, muy buena calidad del hotel, está bien casi al frente del muelle donde desembarcan los pasajeros de cruceros. Tenemos otro a poquitos metros de ahí, sobre la avenida principal, que es el Hotel Malvina House, que es el hotel que principalmente se usa por una cuestión de muy buena relación costo-beneficio-ubicación, que a su vez tiene el restaurante principal del pueblo, donde la gente ahí se puede mezclar, interactuar con el isleño, porque es normal que el pasajero llegue y que a la noche, sobre todo los fines de semana, se junte la población isleña a cenar. Su vida social transcurre mucho por ahí y en los bares a los alrededores. Y tenemos otro hotel también que es el más grande o el más capacidad tiene, pero en calidad un poquito inferior y está muy en las afueras del pueblo, que son los lodge, que son una especie de containers. Se hizo en otro momento para la campaña del petróleo, después se dejó de usar y se usa para turistas. Son todos containers transformados en una especie de hostel, donde hay algunas habitaciones que tienen baños privados y otras que son con baños tipo lockers, compartidos. Ahí es un poquito inferior la calidad, pero todo lo que hay ahí en el pueblo es con preconstrucción, con calefacción central, con muy buen mobiliario, ropa de cama y demás. Algunos tienen ya comidas incluidas, otros no. Los hoteles se pueden contratar con desayuno, con media pensión, con pensión completa. Esto es básicamente en lo que es el pueblo, en Puerto Argentino. Ahora, lo sorprendente de esto, que por ahí mucha gente no lo sabe, que es la parte más linda de estas capacitaciones, es entender que, como les dijimos, que hay 700 islas, hay muchas de ellas que tienen servicios de alojamiento, lo cual hace que el pasajero pueda hacer una experiencia muy amplia, y que estas 7 noches, que por ahí la pregunta más resonante cuando le decimos a un pasajero la estadía es sí o sí de 7 noches, te dice, ¿qué hago 7 noches ahí? Hay muchísimo por recorrer. Uno puede alojarse en Puerto Argentino, puede alojarse en la zona de Darwin, donde está el cementerio argentino. Hay un lodge con 6 habitaciones,
Es un lodge muy lindo, muy cálido, atendido hoy por personal en español, gente que empatiza mucho con el sentir del argentino, entonces termina siendo un lugar súper cómodo, lindo y ameno para que el pasajero argentino sobre todo se quede, para que pruebe un asadito, siempre se trata de mimar a la gente con esas cosas. Y después tenemos todo lo que son las pequeñas islas y hay alojamientos en todo lo que es Port Howard o Puerto Mitre o Puerto Yapeyú, Isla Pebble o Isla Borbón, Isla Carcas, Isla Sea Lion. Hay un montón de islas pequeñas donde nos podemos hospedar y que básicamente para unir un lugar con otro se usan unas avionetas rojas que son muy clásicas, que seguramente las han visto en alguna foto, que son avionetas de correo y de transporte de personas, con capacidad entre 6 y 8 pasajeros, donde uno ya le hace una reserva previa. Eso tiene que estar contemplado con mucha anticipación porque todos los lodges tienen entre 4 y 6 habitaciones de disponibilidad, no son para grupos grandes, y se suma a eso el tema de la avioneta que también tiene poca capacidad. Entonces eso se recomienda reservar con anticipación, pero el pasajero puede hacer una vuelta por diferentes lugares del archipiélago, donde va a poder ver, el que está interesado en lo que es naturaleza, mucha más naturaleza de lo que se ve en el pueblo, y el que está interesado en ver todo lo que es historia, también, porque si bien el escenario principal está en Puerto Argentino, en la isla Soledad, hay muchísimos otros escenarios donde se desarrolló principalmente el conflicto del 82, pero también la batalla con los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Entonces hay mucho para ver, y el pasajero tiene una experiencia bastante más completa. Después, esto sí, por supuesto hay que siempre tener en cuenta el factor climático, clima patagónico, cambiante, las 4 estaciones durante el mismo día, que es un factor que más allá de lo que nos pueda llamar la atención, influye y demasiado en este tema de los transportes aéreos, que son avionetas chiquitas. Entonces siempre, bueno, hay que diagramar el itinerario del pasajero de manera tal de que tengamos el vuelo de llegada y el vuelo de salida cubierto, que no esté previsto los últimos días hacer movimientos por si por alguna cuestión de clima esa avioneta no puede volver a llegar al aeropuerto principal, el pasajero no tenga que quedarse por lo menos una semana más en destino, ¿sí? Los dejo con Fer, que les va a contar un poquito de las actividades. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Ahora los voy a invitar a pasear un poquito por Malvinas, vamos a ir al terreno. Eh, a ver, actividades, pensando en posibles pasajeros, clientes. Yo dividiría principalmente, haría una división entre lo que es naturaleza e historia. Bien, en naturaleza, al mismo tiempo hago una subdivisión de lo que es flora y fauna, que es lo más fuerte que hay. Si hablamos de fauna, créanme que es majestuoso, es maravilloso todo lo que nos podemos encontrar en este destino. Tenemos, a modo de ejemplo, la colonia de albatros más grande del mundo, habita en Malvinas, que no es menor, pensando en fotógrafos, amantes del birdwatching, bien, que es un concepto que está de moda hace mucho tiempo, y son clientes que van donde sea, en cualquier parte del mundo, para poder disfrutar de esto. Y sobre todas las cosas porque están en su hábitat natural. No existe el concepto de parque, algo encerrado. Bien, principalmente uno puede visitar las diferentes especies de pingüino, como el pingüino rey que estamos viendo en pantalla. Son miles, miles de especies de pingüinos de esta especie, digamos. Y es un show literalmente al natural, no dentro de un parque, si bien por supuesto que hay algunas limitantes en cuanto a la cercanía, hasta cuánto uno se puede acercar, pero uno visita lugares como por ejemplo la Perla de Malvinas, que es la playa de Volunteer Point, está a unas cuantas horas desde Puerto Hostal y Puerto Argentino, que ya es una experiencia 4x4 solamente llegar a ese lugar. Y llegamos a este lugar donde encontramos miles de especies, ¿bien? Miles de especies que están en playas paradisíacas de arena blanca, en campos, sobre pastos, sobre la turba, están con sus pichones, están en plena crianza, están con el huevo dentro, al mismo tiempo acompañados con el sobrevuelo de diferentes aves que están ahí al acecho de poder, a ver si pueden sacar el huevo del pingüino. De verdad es un espectáculo natural increíble.
Bien, tenemos el pingüino rey, el pingüino papúa, el gentoo, el pingüino magallánico, el rockhopper. Tenemos muchos cormoranes, lo que créanme que atrae a turistas de todo el mundo, ya sea vía crucero, la temporada fuerte de crucero, y vía aérea, vía LATAM. Por ahí uno tiene en mente que la temporada, que aprovecho de comentarles que si bien el fuerte de la temporada siempre son los meses de verano, pero nos encontramos con clientes que están durante todo el año. Bien, entonces tenemos toda esta especie de pingüinos, el avistamiento de ballenas, también diferentes especies de ballenas que se pueden ver de cerca, digamos. Y el fuerte para mí es esto, si hablamos de fauna, la fauna marina. Eh, Hay muchas más pingüinas, Plasco, Bertha Beach, están las islas que comentaba Belén, Isla Borbón, Isla Pedro. Hay un lodge en el medio de la nada donde uno abre la puerta y sales al patio y se te cruzan los pingüinos papúa con los magallánicos jugando, cormoranes, vas a la playa, encontrar algunos pingüinos rey. De verdad que es un espectáculo increíble, increíble. Si hablamos un poquito más de lo que es flora, también es interesante. Hay gente que es especialista, investigadora. Hay una flor nacional en Malvinas. Son cositas que por ahí no se saben. El famoso Pale Maiden. Es una flor que es nativa y es única. Está en Malvinas. Yo, cuando era guía de turismo, me tocó recibir gente y turistas que andaban en la búsqueda. Entonces, uno siempre tiene que estar abierto a que la persona que nos consulte por Malvinas es entender bien, que le va a explicar un rato más el perfil. ¿Qué es lo que está buscando este cliente que nos está pidiendo que lo hagamos llegar a Malvinas? Porque es muy amplio, es muy, muy amplio. Si pasamos a actividades y dejamos un rato lo que es naturaleza, flora y fauna de costado, algo muy fuerte es la historia. Bien, y acá me voy a tomar quizás un par de minutitos más. Es importante entender de que Malvinas tiene una importancia geopolítica, sociopolítica, mucho más amplia de lo que uno puede ver en las noticias, en redes sociales. Sin ir más lejos, antes de la construcción del Canal de Panamá, gran porcentaje de las embarcaciones para pasar de un océano a otro eh, tenían que pasar por Malvinas, lo que implicaba que el isleño, el kelper y la gente que vivía en Malvinas tenía que dedicarse a prestar y brindar los servicios necesarios para estas embarcaciones. Uno cuando visita Malvinas ve muchos naufragios, naufragios que están desde esos tiempos, que era imposible atravesar, digamos, estas aguas en el extremo sur y llegar sin averías. Hay postales típicas de Malvinas, ahí sobre la avenida Ross Road famosa, que es la avenida principal de Puerto Stanley, Puerto Argentino, con estos naufragios. Si vamos un poquito después, digamos más cerca, abiertamente a lo que fue la Primera Guerra Mundial, hubo un enfrentamiento el día 8 de diciembre entre alemanes y británicos. Es un hecho histórico. Y les va a pasar que hay gente que se dedica a esto, que le interesa ese tema y va a Malvinas por esta situación, donde todavía hay vestigios de guerra de aquel enfrentamiento, un enfrentamiento muy conocido durante la Primera Guerra Mundial que comenzó en las aguas de las costas chilenas, en la famosa Batalla de Coronel. Bueno, eso está ahí en Malvinas, se puede recorrer, se pueden ver cañones que se adaptaron desde el barco a tierra. Eh, Año 1966, la famosa Operación Cóndor, un avión de aerolíneas argentinas que aterrizó en pleno hipódromo, sin previo aviso, ahí en Puerto Stanley, Puerto Argentino, que es toda una anécdota, digamos, si bien tenía un fin político, terminó con unas consecuencias bastante interesantes. Fue un avión que aterrizó en el hipódromo, era turba el terreno, no pudieron después despegar. Ahí intervino en su momento un párroco holandés de la Iglesia Católica, les prestó ayuda. Hay todo, hay mucha historia. Esto que yo les digo rápidamente, porque estamos en una capacitación que no me puedo extender lamentablemente mucho. Estos relatos, chicos, es importante tener en cuenta que uno lo escucha del guía, el guía que está asignado al destino. Y hay guías que son especialistas en lo que fue el conflicto en 1982, guías especialistas en pingüineras, guías isleños, gente que nació en la isla, que por supuesto tienen un relato muy interesante de escuchar, en todo sentido, porque además tenemos eso. Una actividad te puedes subir al vehículo con un tipo que te dice, mira, yo durante la guerra de Malvinas el 82 estaba acá, es más, acá está la foto, mira, estoy en este libro, estoy en esta enciclopedia, estoy acá, y mi papá vino de acá, y empieza todo este relato que es encantador, porque son relatos que nosotros por lo general no podemos ver en un libro, en una página, en una web. Entonces,
Y el tipo que habla inglés oficialmente, pero que hace turismo por ahí, también intenta, le pone esfuerzo para hablar un poco de español. Y ya esa comunicación, ese ida y vuelta para tu cliente, si sabes que F. Malvinas hizo una excursión con un isleño, era bastante seriote y todo, pero vos sabés que el tipo se esforzó y charlamos y salieron risas porque yo no sabía pronunciar bien o él dijo una palabra mal en español. Eso genera Malvinas, chicos, más allá de todo esto que les comento. Esa interacción. Y Malvinas es un destino que para mí, creo por mi experiencia, es único en esto. Bien, sobre todo si hablamos de un argentino común y corriente que ama Malvinas con el fin que sea, decir, sabes que tuve la posibilidad, además de conocer, de interactuar con gente que nació ahí, que estuvo durante el conflicto, que llegó después, o que tiene una historia encantadora de por qué la vida los llevó a Malvinas, como me pasó a mí en su momento. Yo me subí al vehículo, vos cómo llegaste acá, por qué, cuántos años, cuál fue tu propósito, pudiste, no pudiste, a qué te dedicas, etcétera. El punto de vista de un inmigrante en un destino en particular también siempre es muy interesante. Entonces tenés el punto de vista del tipo que nació ahí, el tipo que llegó después, que tiene su vivencia. El tema del conflicto de 1982, sin duda alguna, es muy interesante si hablamos sobre todo de un persona, digamos, de la nacionalidad argentina, ir a Malvinas, sin lugar a dudas, implica conocer un poquito. El conocer un poquito me refiero literalmente a decir, bueno, vamos a visitar algunos campos de batalla, los que uno siempre escuchó por la radio, leyó los libros, en la escuela, y la sensación de estar ahí es muy fuerte. Es muy fuerte. Ir a un campo de batalla donde uno todavía puede ver vestigios, trincheras, pozos de zorro, bolsas de dormir, zapatos, zapatillas de quienes fueron los que batallaron, sin duda alguna hace que sea una experiencia fuerte. Ni siquiera uno puede decir una buena experiencia, no es ni buena ni mala, es fuerte, es conmovedor, es movilizador. Eh, y uno tiene la posibilidad de organizarle el viaje a nuestros clientes y que, por supuesto, ese viaje va a quedar siempre, para siempre en la memoria. Y es bastante satisfactorio. Belén les va a comentar un ratito más el tema del perfil del pasajero, importantísimo, de todo. A mí me tocó atender todo tipo de pasajeros. Por eso me gusta mucho hablar de Malvinas. Me encanta de que la gente que realmente está interesada poder compartir mis vivencias, porque es encantador. Em, Hablando de la historia, les repito, Básicamente, Fer, como para irle dejando en limpio a la gente, que esto no se nos disperse de tanta información, básicamente ustedes les pueden ofrecer a sus pasajeros actividades o históricas o naturales. En lo que es naturales va a ser todo lo que es relativo a visita de pingüineras mayormente y lo que es avistaje de aves o de fauna marina, si quieren ir a ver, como les decía Fer, en la época que corresponda, hacer kayak con lobos marinos, ir a ver leopardos marinos en su hábitat, elefantes marinos en su hábitat. Entonces va dividido de acuerdo a la especie que quieran visitar. Y lo que es en cuanto a la guerra, tenemos un par de opciones, digamos, que uno las estructura de una manera para que el cliente se pueda hacer dimensión, que básicamente es todo lo que es una visión general, como una especie de city tour, con un recorrido que va en sentido cronológico desde el día 2 de abril del desembarco de las fuerzas argentinas hasta el día de la rendición, todo lo que pasó en torno al pueblo. Eso es una actividad que se les puede ofrecer. Otra actividad es hacer el recorrido de la famosa Operación Cóndor que comentaba Fer recién por encima, y ya después adentrarnos en lo que es campos de batalla. Campos de batalla se le llama a todos los lugares donde hubo combates dentro del conflicto del 82. Podemos visitar Monte Dos Hermanas, Monte Kent, Monte Tumbledown, Monte London, toda la zona de Wilderness Ridge, que básicamente uno por ahí va nombrando cosas. Esto va también de la mano de la capacitación interna que hagan ustedes de la historia de la guerra en sí, porque si no podríamos estar hablando muchísimas horas, uno puede explicarles. Todo lo que es ya más alejado del pueblo va a ser la zona de San Carlos, Playa Azul, que es la zona del desembarco de los ingleses a partir del 21 de mayo. Todo lo que fue la batalla de Pradera del Ganso, Ganso Verde o Bus Green, que es la famosa batalla del 28, donde hubieron las primeras bajas británicas. Ahí hay memoriales de Herbert Jones, hay memoriales a los paracaidistas 2 y 3 de los británicos. Y ya tenemos ahí como centro, tanto en la zona de San Carlos, Playa Azul, está el cementerio de los británicos, donde hay 17 tumbas hoy. Y tenemos el cementerio argentino, que es el lugar más sagrado para el pasajero argentino,
que está alejado del pueblo, hay unas 2 horas de travesía para llegar. Los caminos están muy accesibles a pesar de no estar pavimentados, donde ahí ya básicamente es un momento ya que es difícil llamarlo excursión, se hace en el mismo día, por ahí se sugiere hacerlo en el mismo día que se hace la zona de San Carlos, Pradera del Ganso, Darwin, porque está como más alejado y que el pasajero esté todo el día fuera del hotel, pero que ya barra esa zona. Eh, Ahí está toda la parte de los memoriales del Sir Tristram, del Sir Galahad, el día más negro de la flota inglesa, y tenemos la zona más al norte del pueblo, donde está el faro, que están las playas básicamente del desembarco, y el aeropuerto local que se usaba para la guerra, donde empiezan las actividades el 1 de mayo. Básicamente hoy poder ofrecer Malvinas va de la mano también con conocer nuestra historia, que es algo que pareciera obvio decirlo, pero que todos deberíamos saberlo, pero es un poco ordenar al pasajero en la función cronológica y ya después llevarlos a terreno. Eso le suma a lo que dice Belén, es importantísimo. En Destino nosotros siempre vemos que la idea de cuando hacemos estas excursiones históricas es hacerlas siempre en orden cronológico. Si un pasajero va a hacer toda la parte histórica del conflicto de 1982, es comenzar desde lo que fue el 2 de abril, con la llegada de la Fuerza Argentina, a través de una excursión, las avanzadas británicas, las avanzadas argentinas, etcétera. Eso es bien ordenado y en definitiva lo que termina generando en el pasajero es decir, bueno, acá me reordené todos los hitos históricos de este conflicto que duró 74 días, lo recorrí en una semana, lo que también, por supuesto, es bastante atractivo. Sumarle también, si hablamos de actividades, que está de todas maneras un poquito ligado a esto, es la parte gastronómica. También es una experiencia importante, así como cuando vamos a la Patagonia, a ciudades como Ushuaia, que nos dejamos encantar por la centolla, por los mariscos, por todo esto, la trucha. Bueno, Malvinas también tiene una gastronomía bastante amplia, para áreas exigentes anda bastante bien. Así que eso también es un lindo plus. Después, actividades también complementarias, digamos, están los vuelos interislas, son avionetas con capacidad para 8 pasajeros que nos permiten ir conectando diferentes islas. Belén les comentaba que son más de 700 islas, de las cuales habrán 20 que están capacitadas para recibir pasajeros. Por lo general son conectadas de 1 a 2 náuticos máximo para seguir viendo un poquito más de flora y fauna. Eso también es viable y se puede hacer sin ningún problema. Eh, Eso sería un resumen, digamos, general de lo que son las actividades en este destino. Igualmente, para el pasajero que pernocta las 7 noches en Puerto Argentino, para que tampoco se asusten, porque cuando uno empieza a abrirse las otras islas, 7 noches no alcanzan definitivamente, pero quedándose las 7 noches en Puerto Argentino, que por ahí es la parte más fácil de organizar, o para el pasajero temeroso que no quiere moverse tanto, también hay actividades, porque los campos de batalla se pueden hacer en modalidad trekking completa, en modalidad mixta, que es un acercamiento a la base de los montes y luego el trekking, o el ascenso hasta la cima en vehículos 4x4, que es una experiencia en sí misma, por el tipo de vehículos que se usa y demás, acompañado de toda la parte histórica. Hay un museo que está muy, muy completo, que tiene desde toda la parte, digamos, natural de las islas, toda la parte de los dos conflictos que les mencionábamos, toda la historia marítima, de las distintas embarcaciones que fueron quedando, y tiene como la puerta de entrada a la Antártida, donde hay un simulador de Antártida ya al finalizar el recorrido al museo, que es un museo que para dedicarle por lo menos 2 horas está bien al frente del Hotel Malvina House y abre 6 días por semana, así que siempre en algún momento los pasajeros van a tener oportunidad de hacerlo. Lo mismo que meterse en los supermercados, ver qué comen en el lugar, que básicamente lo que uno encuentra en el supermercado va mutando de acuerdo al porcentaje de población extranjera que hay. Si uno iba hace 3 4 años atrás, pre-pandemia, se veían muchos productos asiáticos por la cantidad de filipinos que había, y hoy ya se ve mucho ingreso de mercadería sudafricana, respondiendo a la demanda de la cantidad de personas de Sudáfrica que fueron llegando. Es toda una experiencia en sí misma, recorrer la Catedral Ortodoxa, la Iglesia Santa María, que es la Iglesia Católica. Está el correo donde uno puede sacar, por ejemplo, en la Iglesia Santa María hay postales inéditas que no se venden en ningún lado, uno deja una colaboración a voluntad, toma las postales y se cruza el correo y se las manda, como hacemos en el tren del fin del mundo en Ushuaia, que es
algo que ya todos seguramente les recomendamos hacer a nuestros pasajeros, es algo que también les recomendamos que hagan. Y bueno, de acá a un tiempito les llega la postal que ustedes mismos se mandaron o a sus familiares o a quien quieran llevárselo. Y en cuanto a lo que es actividades en sí, también cada uno puede diseñar su propia actividad. Porque esto siempre va pasando, de que por ahí alguien te dice, yo quiero hacer tal zona, pero mi papá estuvo combatiendo ahí, tenía su posición en tal lugar. O con los excombatientes, los veteranos mismos pasa, de que te dicen, yo quiero, no quiero ir a ver el faro, quiero ir que a 200 metros del faro a la derecha, girando hacia el norte, porque tienen todo súper claro en la cabeza, estaba mi posición, quiero volver ahí. Y bueno, se tomará la tarde o el tiempo que sea necesario el guía para que el pasajero llegue a su posición y se reemplaza una actividad que tenía prevista o uno por ahí podía diseñarle para hacer eso muy a medida del pasajero. Siempre Malvinas más que un destino es una experiencia en sí misma. Y bueno, de la mano de esto viene el tema del perfil del pasajero. Acá el trabajo más importante es determinar qué busca el pasajero. Porque muchas veces pasa que el pasajero que llega a Malvinas llega porque es lo único que encontró. Y después vuelve y dice, yo no sabía que se podía hacer esto, no sabía que se podía llegar a otro lado, no sabía que tenía que ir con las actividades resueltas porque allá eran muy caras. Entonces, es muy importante entender qué busca la persona que va a Malvinas. De por sí, la persona que pueda llegar a sus agencias a decirle quiero ir a Malvinas tiene una historia por detrás, seguro. Es casi nulo el porcentaje de gente que dice quiero ir para marcar una bandera en el mapa, ¿no? Pasa por ahí que llega alguien y te dice conozco toda Argentina, me falta Malvinas y quiero ir a ver qué hay y por ahí es menos profundo. Pero en general el pasajero que llega buscando llegar a las islas es un pasajero que seguramente sepa más que ustedes, más que cualquiera de nosotros, de lo específico que va a buscar y que tiene una historia y una búsqueda por detrás. Entonces acá hay que entender bien esto. Un perfil muy normal de pasajeros que caen son los deportistas. Hay muchísimos deportistas que van a hacer trekkings, que van a unir en bicicletas, que dicen, bueno, yo tengo una promesa hecha de que voy a unir el cementerio argentino con el británico haciendo sentadillas, nos ha pasado. Flexiones en las tumbas, nos pasó un veterano de guerra que entrenó durante muchos años para poder hacer ese rendimiento de honores eh, para llegar. Hay cuestiones muy locas, si se quieren, y distintas búsquedas que son ustedes los encargados de que esas búsquedas lleguen a su encuentro. En cuanto a los pasajeros deportistas, muchos nadadores de agua fría, y hay una maratón también que se hace en marzo de cada año, que es la maratón del Standard Chartered Bank, que es el banco que opera en las islas, que se hace en distintos lugares del mundo. Una de las fechas es en Malvinas. Eso tracciona muchísimo flujo de pasajeros a Malvinas que van, más allá de que hay maratonistas de que han estado en la maratón de Nueva York, en distintos lugares y van como para cumplir un lugar más. Hay muchos que entrenan específicamente para esa maratón porque hay diferentes categorías. Entonces también sepan que ustedes pueden organizar desde la inscripción en la maratón hasta el viaje completo. ¿Sí? Bien, a modo de complementar lo que decía Belén en su minuto, eh, hablando de maratón, de nadadores de aguas abiertas, de historiadores que visitan la isla, políticos, figuras públicas, de la farándula, influencers de viaje, es muy amplio. Eh, Malvinas te permite, a la gente de viajes por ahí te permite acercarte a un buen cliente, decirle, ¿sabes qué? Te tengo una propuesta. ¿Qué te parece llegar a Malvinas? Eh, Cuando uno conoce un poco bien la operatoria, la logística, es un destino que sí te permite sorprender a un buen cliente. ¿Sabes qué? Venís conmigo viajando muchos años, he recorrido hermosos lugares, pero tengo Malvinas para ofrecerte. Y, y créeme que funciona. Funciona. Yo conozco agentes de viajes que se animaron a hacer esta propuesta y tengo algunos que en muy poco tiempo lograron realizar esto y que sus clientes realmente lo terminan agradeciendo. Es súper importante
informarse, capacitarse, aprender uno como agente de viaje de este destino, porque está totalmente ligado a lo que es el perfil del pasajero. En el rol del agente de viaje, decir, bueno, pues mi rol es aprender, es saber, es tener conocimientos al menos básicos. Te puede caer una persona que te dice, ¿sabes qué? Yo voy específicamente porque soy fanático de la aviación y quiero visitar el lugar donde fue el día negro de la flota inglesa, el famoso combate ahí en Bahía Agradable, donde pilotos argentinos hicieron cosas que están en los libros de todo el mundo, y quiero llegar ahí. Y uno, lo mínimo es saber un poquito de qué es lo que te está hablando esta persona. Entonces, hay un desafío hoy para todos nosotros de informarnos, de leer, de estudiar, de conocer un poquito más, de ir más allá, de no quedarnos siempre con las dos, tres frases que nos enseñan siempre, y ir un poco más allá, ser estudiosos. Entonces, en general, este es un destino, les repito, para mí en lo personal, que lo conozco muy bien, yo no dejo de aprender nunca, siempre hay algo nuevo, y eso nuevo me lo va enseñando siempre un mismo cliente, que me dice, mira, voy para allá porque sabes que mi papá estuvo en el vuelo inaugural el año 1970 y algo, cuando se izó la bandera argentina con la británica en conjunto del aeropuerto local. O mi papá viene de la familia de YPF, que fueron el año X, digamos, a instalar este servicio. Y uno empieza a decir, wow, lo sabía, o sabía, pero no sabía tanto. O sea, es un destino que cuando uno lo empieza a operar, a conocer, es unida que no termina nunca. A mí me tocó, les repito, atender escritores, historiadores, por supuesto, de quienes aprendí muchísimo, y que sencillamente necesitaban llegar allá para escribir un par de líneas para agregar a un libro o para escribir un libro. Entonces el rol nuestro, les repito, es estudiar, es aprender. Si bien está la parte de logística, la parte del alojamiento, todo esto que es primordial como agentes de viaje, también es una invitación a decir, ¿sabes qué? Creo que sí, necesito aprender un poquito más de esto. Y un poquito más allá, porque hoy por ahí uno se va desviando del tema y uno se puede poner a hablar desde el maravilloso gobernador Campos que hizo unas obras maravillosas en lo que es el turismo de Tierra del Fuego y eso se vio reflejado en las islas alcanzó a operar LADE, alcanzó a operar YPF, FATE, había una comunicación que se corta por supuesto con la guerra, los chicos de Malvinas venían a estudiar y a terminar el secundario acá, hay un montón de datos curiosos en el medio que por ahí en los libros de historia no están. Si uno se busca más material fueguino, por ahí sí, porque ahí está más a flor de piel, pero por ahí no es algo que en todo el país nos llegue esa información. Tenemos que nosotros también entender el contexto, dónde están ubicadas. Hay un sentimiento por detrás, hay un montón de cuestiones que son polémicas en torno al destino. Y ahí también quiero apuntar con el tema del rol de la gente de viajes en cuanto a nuestra responsabilidad de entender que el pasajero que llega a Malvinas, como yo les dije antes, tiene una historia atrás. Y esas historias tienen caras, tienen nombres. No sé si se habrán dado cuenta, no vieron una foto del cementerio en nuestra presentación. No es algo que solamos hacer, y pues nosotros tratamos de no mostrar mucho, entendiendo que detrás de cada cruz hay una familia, hay un nombre o todavía no lo hay, que quedan gracias a Dios muy poquitas cruces ya con la famosa placa. Todos tenemos en la cabeza esa imagen de la famosa placa del soldado argentino solo conocido por Dios. Hoy quedan, son muy poquitas las que quedan y que ojalá pronto ya tengan un nombre, pero uno suele ver que hay mucha influencer dando vuelta y demás y van a buscar esa placa. No les importa el resto, no les importa llegar al cementerio, no les importa las historias que hay detrás. Entonces nosotros como profesionales tenemos que marcar un poco esa diferencia y ser respetuosos de que no estamos hablando de un destino más. Estamos hablando de un destino que despierta amores y odios, donde hay un montón de puntos de vista diferentes. Todos son válidos porque son todos puntos de vista, cada uno tiene su verdad. Acá siempre decimos hay dos caras de la historia y hay tres en realidad. Tenemos lo nuestro, lo de UK, pero también está el isleño, que es el que vivió en carne propia eso. Entonces, todo eso hace que uno tenga que tomar al destino con un cariño y un respeto mayor al que le brindaríamos a cualquier otro. Entonces los invito como decía Fernando, a capacitarse, a entender el contexto y no porque hoy
hayan aprendido cosas nuevas o no, o mañana pidan más información que nosotros a disposición de lo que necesiten en cuanto a información. Sería triste mañana empezar a ver placas del cementerio en todas las agencias de viaje promocionando Malvinas. Me parece que no viene por ahí el mensaje. A ver si nos entendemos. Entender que es un pedazo de tierra que está en conflicto, que nosotros sentimos nuestra, que ellos sienten de ellos y que nada va a cambiar el punto de vista de uno o de otro, pero que hay que manejarlo con muchísimo respeto y con muchísimo cuidado. La verdad es que, Belén, y perdón, por Ariel. completo, sí, perdón. No, yo hago mi última intervención. Nos gustaría también, por supuesto, escuchar las preguntas, las dudas de todos ustedes. Es súper importante eso. Me gustaría cerrar mi parte, y está fuera de libreto esto, pero creo que es necesario. Hay un documental que se llama Los sueños del gobernador Campos. Es increíble porque es el inicio del turismo en la provincia de Tierra del Fuego. A mí me tocó recibir a Manuel Fernández Arroyo, cineasta argentino, que tuvo la misión de hacer este documental y toca una parte de Malvinas, es una parte de la historia que debería estar en todas las escuelas, en el sistema de educación, de todos los chicos, porque cuenta cómo comenzó este ida y vuelta entre el continente, digamos, Argentina continental y lo que es el archipiélago. Es fascinante la historia de cómo comienza y por ahí uno también entiende un poco este sentimiento fueguino por sobre Malvinas. De verdad, los sueños del gobernador Campos no se van a arrepentir, chicos. Ariel, Bueno, la verdad es que veo que mucha, pero mucha gente se ha quedado atrapada escuchando, ¿no? Cada una de las intervenciones que hacía tanto Belén como vos, Fernando. Y bueno, tenemos muchas preguntas. La verdad es que se puso interesante, y no sabíamos, yo no sabía cuándo intervenir para empezar con las preguntas, porque la verdad es que estábamos todos muy metidos con esta charla. Eh, y surgen preguntas como, por ejemplo, llego a Malvinas, y con una semana me alcanza o tengo más tiempo. Y si tengo más tiempo, ¿cuánto más tiempo puedo estar? Malvinas, como cualquier destino, nunca alcanza el tiempo para conocerlo a pleno. Yo diría que con una semana es suficiente para hacer un primer acercamiento, pero tiene que estar muy bien planificado por ustedes. Eso implica que ustedes entiendan bien cómo funciona el destino, investiguen más, pregunten más. Como les decía, tenemos muchísima información para hablar horas de esto, pero con una semana bien armada y bien organizada pueden tener un buen approach a lo que es Malvinas. Bien. Servicios de guías en español vamos a encontrar, o servicios en general en español, sí. sí, vamos a ir respondiendo uno y uno con Belén, para que sea más ordenado. Sí, existe en español sin ningún problema. Algunos son especialistas en lo que es tema conflicto 82, otros tipos que son especialistas en flora y fauna, así que ahí en español. Bien, una de las preguntas me dice algo así como alquiler de autos. Ahora bien, se me ocurre que debes tener alguna licencia especial para conducir ahí o El no. alquiler de vehículos, chicos, no es recomendable en lo absoluto, porque por una parte las rutas para acceder a los campos de batalla, el mismo cementerio argentino en Darwin, San Carlos, todos son rutas de ripio, se conduce del lado contrario al que estamos acostumbrados, ¿bien? Los límites de velocidad son súper estrictos, 40 millas por hora es la ruta como máximo, 20 en la ciudad, la policía es bastante estricta y han habido accidentes, ¿bien? Han habido accidentes y no es recomendable porque además hoy para ingresar a un lugar determinado necesitas autorización, porque hay muchos lugares que están dentro de terrenos privados y eso lo tienen los guías de turismo. Bien. Pensar en ir a Malvinas una semana, ¿sí? Para recomendarle a un pasajero, tendrá que pensar en decir, porque es típico que te preguntan, ¿y cuánto me voy a gastar? Eh, ¿Cuánto es el gasto promedio que hay en esa semana que pueden estar nuestros pasajeros ahí en Malvinas? Va a depender todo del tipo de servicio que hayan primero adquirido. A ver,
Nosotros somos partidarios, en primer lugar, de que la gente vaya con la mayor cantidad de servicios desde el continente por dos motivos. Primero, por orden, para asegurarse que van a tener todo cubierto, que no van a quedarse con ganas de hacer nada. Y segundo, porque desde acá se paga todo en pesos argentinos sin RG del 30%. Esto es ahora que no hay brecha, no pareciera. Pero créanme que hace 2 años, cuando teníamos una brecha del 150%, un dólar a 300 y un blue a 1200, hubo mucha gente que viajó por muy poca plata, porque básicamente lo que hacía el pasajero hacía su negocio por fuera, la agencia venía y decía es 1000, es 2000, es 3000, a oficial, ¿sí? Es ilegal exigirle al pasajero cobrar en dólar billete, pagarlo en dólar billete o cobrar como agencia en dólar billete. Si el pasajero después quiere hacerlo, sin diferenciación de tarifa, lo hace. Hablando de un paquete de servicios con los aéreos, los traslados, la asistencia, el alojamiento con media pensión, que es lo ideal para que cuando lleguen de sus excursiones tengan asegurado comer, porque los horarios son estrictos, de por ahí pueden volver muy tarde y estar cerrados los comercios y se quedan sin cenar. Los restaurantes son con reserva dentro de los hoteles y los supermercados, hay uno que está cerca del pueblo, otro que está muy lejos, para que tengan un parámetro sin tener que abonar excursiones en destino, con 15 a 20 libras una comida muy simple la hacen. Es un destino muy caro. Y estoy hablando en libras, calcúlenlo a 1,5 para sacarlo en dólares. ¿Sí? Hay lugares de comida rápida por 6 7 libras o un sándwich de miga con una botella de agua por 4 o 5 libras en el supermercado. Eso implica tener que llegar al supermercado en el horario en que está abierto. Y ya un plato de comida en restaurante, en mediodía 15 a 20 libras, noche 35 o 40 libras. Cuando contratan el servicio con la pensión, media pensión en la pensión completa, esto ya está incluido, que en sí tampoco achica demasiado el costo, pero lo que hace es que el pasajero llegue y tiene la mesa guardada y la comida servida. En un lugar donde el clima por ahí no ayuda demasiado, no es menor esto. Pero calculando para ponerle un número, entre 3.500 y 4.000 dólares es lo que podría valer una semana en Malvinas. Más o menos de acuerdo a las excursiones que hagan. Bien, eso incluyendo los aéreos, ¿verdad? ¿O El no? aéreo es el componente más chico a diferencia de cualquier otro destino. El vuelo de Río Gallegos a Mont Pleasant, que vi, alcancé a ver ahí que alguien preguntó en PN, ¿es el código? Sí, es el código IATA. Está en 610 dólares, creo. Es una tarifa bastante completa, estándar y que no se mueve. Lo saquen 6 meses antes o 10 días antes, está alrededor de eso. Es el Bien, componente menor. De hecho, sale más caro llegar a Río Gallegos desde Buenos Aires que de Río Gallegos a Malvinas mismo. Después ya si la vuelta es por Santiago es un poquito más caro el aire. bien. Hablaste mucho el tema, hablaste mucho de restaurantes de media pensión y de pensión completa. ¿Cómo es la gastronomía en la isla? La gastronomía de la isla es riquísima. ¿Por qué? Primero porque te permite probar un producto que es un producto estrella en el mundo, que es la famosa raba malvinense, es la raba más cotizada en todo el mundo. Bien, ustedes sabrán, me imagino que se habla mucho siempre de esta disputa que hay por el tema de la pesca, que sobreexplotan la pesca en el mar, y todo ese tema que todo siempre se liga a algún conflicto, lamentablemente. Pero en definitiva, tenés la posibilidad de probar la raba malvinense, que de verdad es un lujo. La trucha, tenés salmón, la trucha de río, hay dos ríos principales en Malvinas, pescado fresco, el bacalao, el toothfish, el famoso fish and chip, que uno se puede comprar y comer en Londres típico, lo podemos comer en un barcito típico en Malvinas, que también tiene un par de bares que son bastante autóctonos y típicos de ahí. Ni hablar, por supuesto, de la carne de cordero malvinense, que turísticamente hablando tiene una carta bastante extensa y bastante atractiva. Por ejemplo, en el Hotel Malvina House, una media pensión incluye el desayuno y en la noche tiene incluida un menú de cena de 3 pasos, con entrada, plato principal y postre, de primera categoría, que encontramos en restaurantes de muy alta categoría en el resto del mundo. Es muy buena la gastronomía. Vos sabés que escuchaba atentamente, bueno, como todos, y hablaban de la parte deportiva y también mencionaban el tema de carreras. Em, ¿cómo hacemos parte de este equipo que ya viene entrenando? Sí, hay algunos que están muy... Ah, mirá, reaccionó. Este, ¿cómo hacemos para poder acceder a este tipo
de actividades deportivas. Existen páginas, esto lo podemos contratar a través de, bueno, más tarde o más temprano iba a llegar la pregunta, a través de algún operador determinado, eh, porque tengo muchas preguntas, te diría que debo tener 20 preguntas donde son frecuentes, con quién o a dónde o qué operador, con qué operador puedo concurrir, ¿no? A quién puedo acudir. Contrato todos los servicios en forma directa. Creo que va a ser muy engorroso porque contratar los vuelos internos entre isla e isla no debe ser fácil y debe ser alguien autorizado. Entonces, arranqué por lo de la maratón, pero terminé haciendo una ensalada de preguntas que tienen que ver con a dónde recurro si yo quiero saber o tener más información de todo esto. Yo voy a hablar como agente de viajes que llegó a Malvinas sin saber nada y lo encontré a Fernando, que fue que mi salvavidas en ese momento, que él era tour operador allá. Nosotros, bueno, la realidad es que tenemos un equipo propio de trabajo receptivo allá, donde canalizamos todo porque los tenemos al teléfono, cruzate a tomar una reserva de vuelo, cruzate a hacerme una inscripción en la maratón, cruzate a sacarme la entrada al museo. En Malvinas todavía todo lo que es turismo es demasiado precario. Si ustedes a cualquiera de los hoteles que le nombré les mandan un mail pidiendo disponibilidad, probablemente les respondan si tienen o no disponibilidad de acá a una semana. Es bastante engorroso. A Fer se le resulta bastante más fácil por una cuestión de que haber vivido 9 años allá hace que todo sea muy directo. Cuando se manda el mail y no contestan, se llama al gerente por teléfono y le decís, che, fíjate el mail que te lo mandé hace 4 horas y no me respondieron. Pero la verdad es que es un destino complicado. Es un destino complicado donde no se puede hacer reserva online, donde todo depende de un tercero, que no tienen cultura del turismo como se lo vive acá en el continente. Desde que las webs son informativas, la poca información que se pueda encontrar, nosotros por ahí le damos una revisada a las webs oficiales y decimos, este alojamiento ya no existe y todavía está cargado ahí, o este bar ya se demolió y está cargado ahí como una visita obligada. Entonces están un par de pasos atrás en cuanto a eso, si bien ellos acostumbran a participar en alguna que otra feria de turismo muy chica fuera de la isla, todavía les falta mucho, tienen un arduo trabajo para hacer y ahí es donde se complica y por eso también viene un poco en la mano el título del secreto mejor guardado, porque termina siendo un secreto. Uno sabe que puede unir este lugar con este, cómo lo puede unir, pero no encontramos cómo reservar. Ayuda mucho tener la gente allá, equipo propio. eh, lo que necesiten de información, nosotros se las podemos brindar, no hay ningún problema. Pero la realidad es que sí, Directamente, si no se hace perdón, a través de un tour operador que receptivo, que esté aparte habilitado para trabajar acá, es difícil. perdón, Belén, te interrumpí sin darme cuenta. Directamente el tema de la maratón que se corre todos los meses de marzo, que lo organiza el Standard Chartered Bank. Hay formularios de inscripción, todo eso. Si es que alguien lo llega a necesitar o alguna gente le cae a alguien interesado, nos consulta y lo Y se la ayudamos con enviamos, se eso. la canalizamos. De hecho, creo que tiene un Nosotros, costo ínfimo la maratón, creo. No es nosotros algo. atendemos todos los años un grupo de nadadores de aguas abiertas, son todos de Mar del Plata, y ahí hay que realizarles el alquiler de un gomón, que los acompañe, que tiene una normativa que tiene el gobierno de la isla, y dice, yo te autorizo a hacer tu actividad, pero tienes que ir acompañado de un mínimo un gomón, patón de lancha, dos marineros, todos esos servicios se pueden coordinar, existen. Está silenciado Ariel por las dudas. Bueno, una última que realmente en todos los 27 revalidando que tuvimos siempre le hicimos y sé que te voy a dar pie, Fernando, para contarnos un poquito de lo que va relacionado. Eh, Vinos y bodegas, ¿nos vamos a encontrar con algo similar? Bueno, buena pregunta, interesante. Es parte de la experiencia, Malvina, de estas cosas que te sorprenden estando en destino. Mira, vinos no. Lamentablemente digo lamentable porque soy un amante del vino, pero sí hay destilerías. Hace unos 10 años comenzó un proyecto, un amigo mío isleño, y lo desarrolló Gin. El gin que producen es buenísimo. Es más, tienen una línea de gin que es relacionado con nombres de campos de batalla, el Tumbledown, el London.
Lo mismo que la cerveza, cerveza artesanal, que además, dicho sea de paso, viene con un embotellado bastante particular, bien pintoresco. En la destilería se puede hacer una cata, si bien no es un servicio que ellos ofrezcan abiertamente, uno coordina esas cosas, esas visitas, y las complementa también, de decir, bueno, vamos a probar esto y aprovechamos a hacer algún mix ahí con algo gastronómico. Eh, Después, más allá de eso, al haber tantas nacionalidades viviendo en el archipiélago, la importación que hay digamos, de productos en sí es bastante amplia. Bien, tenés todo lo que es vinos, hay mucho en el supermercado, de los mejores productores del mundo. Cerveza es lo mismo. Bien, así que se puede siempre hacer algo así y es bastante atractivo. Entrar a un supermercado, ustedes me van a entender, los que han viajado por ahí a países, no sé, el que va a una Aruba y dice, sabes que entrar al supermercado es muy atractivo, hay de todo, que Aruba también es un destino que tiene muchas nacionalidades viviendo ahí, Malvina lo mismo, entrar al supermercado Malvina es una experiencia también. Bien, me salté una pregunta que tenía que ver con lo más obvio. ¿Cuál es la fecha indicada o en qué temporada puedo viajar a Malvinas? ¿Qué es lo más recomendable? Malvinas se puede visitar todo el año. Recomendamos por ahí evitar los meses de invierno por una cuestión de clima, básicamente. Agosto es muy ventoso. Hay una particularidad que por ahí no la dijimos. Cuando yo les dije si el clima permite que el vuelo ingrese. La pista del aeropuerto militar tiene un direccionamiento y una serie de montes a los costados que hace que cuando sopla el viento noroeste, Fer, Pues, corregime, noroeste, se hace el efecto de rotor wings, el avión pega panzazo, se aterriza, entonces no puede entrar. Básicamente para explicarlo en palabras más simples. Si el avión no puede aterrizar, obviamente no llega, no sale, hace que esto complique porque puede que el pasajero que está esperando entrar a Malvinas tenga que pasar una noche extra en Río Gallegos, o al revés, el que está esperando salir tenga que quedarse una noche adicional o más en Islas Malvinas. Yo mi primer viaje me quedé hasta un martes, Fran, martes, sí. sí, de Tenía que volar sábado a el martes. sábado, me tuve que quedar hasta el martes porque no salía el avión. No había forma, el clima estaba muy malo. Estas cosas pasan en Malvinas, entonces por ahí hay que... Los meses de verano, de octubre a marzo, son los indicados, abril inclusive, y también hay una cuestión de que cuando uno planifica su viaje hay que tener en cuenta no solo el clima por el viaje en sí, sino de acuerdo a lo que uno quiera ver. Porque si me dicen quiero ir a ver cómo hacen la esquila de las ovejas, hay que ir en época de esquila. Si quieren ir a la pingüinera, hay que ir en época de pingüinos. Fer. Yo ahí aprovecho que vi la pregunta, yo igual iba a responder, alguien Y preguntó ahí vi recién. la pregunta yo también. Pingüineras, excelente pregunta. La pingüinera, los pingüines están ahí en realidad prácticamente todo el año, hacen su migración natural, pero a partir del mes de septiembre ya están. ¿Cuál es el tema? De que estas pingüineras están dentro de territorios privados, si bien son playas, campos, y se preocupa mucho del tema del camino. Cuando pasamos de un invierno fuerte, es todo terreno de turba. Por ende, con muchas lluvias y empiezan a pasar los vehículos, imagínate, o sea, se destruye el camino. Por ende, empieza fuerte, te diría en octubre. En octubre empiezan a abrir las pingüineras ya para público y tenés pingüinos fuertes hasta el mes de marzo. Bien, yo te diría octubre a marzo. Si vas en septiembre también, por ahí puedes tener la suerte, según la pingüinera dice así, son poquitos vengan. Pero abiertamente octubre, mediados de octubre hasta el mes de marzo es fuerte para ver pingüinos, sin ninguna duda. Y aprovecho por complementar algo, perdón que vi la pregunta dos veces, la flor nacional, el maiden. Se escribe Pale Maiden. Es una flor nativa de ahí, se le denomina la flor nacional en Malvinas y al español es la doncella pálida. Es una especie única y bueno, hay gente que le interesa ese tema y por ahí te puede preguntar. Perdón que corte. Lili Flores, esta pregunta es importante. Que dicen, no me quedó claro, no a internet, está restringido filmar o transitar. Esta pregunta es súper buena que se haya hecho. Internet hay, es pago, ¿sí? Uno paga la tarjeta de internet en el hotel, se conecta y se paga. No es que van a quedar incomunicados, ¿sí? Por ahí fuera del hotel, lejos del router al que se tienen que conectar, tienen que estar cerca de un router, ¿sí? Y con tarjetas de internet prepagas se conectan, pero sí están conectados. En cuanto a estar restringido filmar o transitar, no hay prohibición. A ver. Hay unas normas de conducta que te entregan en el aeropuerto
donde dice que cualquier comportamiento que se sienta como que es una provocación puede derivar en que la policía se entrometa. A ver, esto aplica a cualquier lugar del mundo, chicos. Sí. Cualquiera de sus pasajeros que lo manden a Punta Cana va con la remera argentina puesta. Acá va a pasar lo mismo. Pero hay un lugar donde hubo un conflicto. Entonces hay que ser cuidadoso. Yo puedo andar con mi remera argentina abajo, pero no puedo andar haciéndole así al isleño, que tampoco lo harían en otro lugar del mundo. Yo puedo llevar mi bandera y sacarla en los lugares que necesito sacarme una foto porque así lo siento. Pero no voy a andar en la puerta del hotel agitándola y gritándole cosas a la gente que vive ahí. Hay que ser claros con esto. Yo creo que nunca hemos tenido un pasajero que no lleve bandera y hemos visto banderas de cualquier tamaño. ¿Sí? En el cementerio es normal y sumamente aceptado que las puedan sacar. Dicen que hay una norma de que no se puede flamear, que hay que tener a la altura de la cintura, no están así tampoco. Mientras se manejen con respeto, pueden hacer lo que quieran, chicos. Pueden ir con sus banderas, pueden ir con sus remeras. Hay que evitar la provocación. Es un terreno donde todavía las heridas están abiertas, para ellos, para nosotros, para todos. Solamente eso. Pueden filmar, pueden sacar fotos, pero también hay una cuestión. Si hay un menor en la calle, ustedes no le pueden sacar foto porque les va a venir la policía. Y debería pasar en cualquier lugar del mundo eso. A mí no me gustaría que a mis hijos, tenemos 5 con Fer, que a alguno de mis hijos le esté sacando una foto a alguien que no conozco. Entonces, ese tipo de cuidados. ¿Puedo llevar drones? Sí, puedo llevar drones. Tengo que consultar la mía en qué momento lo puedo elevar, porque como andan estas avionetas de correo y de teletransporte de pasajeros, andan los aviones de la base militar, tengo que tener cuidado porque está radarizado todo por el control de tráfico aéreo. ¿Puedo hacerlo? Todo se puede hacer. Mientras sea con respeto y dentro del marco legal, no van a tener ningún problema. Bien. Yo creo que han sido muy claras todas las respuestas, creo que ha sido una charla muy amena donde todos se han sacado las dudas, creo que había muchos signos de interrogación eh, del cómo hacer turismo en Malvinas, y la verdad es que yo muy agradecido por haberlos escuchado y haber compartido este tiempo con ustedes. Ezequiel seguramente que está ya pensando en marzo, en esa maratón, porque ya está entrenando, así que seguramente ya estuvo viendo cómo hacer para acceder a los pasajes aéreos y poder llegar hasta Malvinas. Así que bueno, ahí podrás disfrutar de algún buen gin, Ezequiel. Bueno, no, a ver, de parte de lo que somos todos Five, nosotros queremos agradecerle a Fernando y a Belén por esta presentación, por su predisposición desde el minuto uno que los contactamos. Agradecerle a todas las agencias que nos acompañaron este año, como dijo Andrés al principio, casi 3.000 agencias que se sumaron a estos 27 revalidando destinos que hemos recorrido todo el país. Y bueno, como dice Ariel, ya estamos trabajando en el revalidando el año que viene. Agradecerle a él, a la Comisión de Minoristas, a todas las agencias una vez más por sumarse, lo importante de capacitarse y formarse, agradecerle a Gaby Fojo y Gaby Pena de la Federación, y bueno, nada, ya estaremos anunciando las fechas y la agenda del año que viene. Gracias, y bueno, estamos a 10 de diciembre, ya es el momento en que empezamos a decir felicidades, felices fiestas a todos,